Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander a la presentación de esta nueva novela de Alfonso J. Usía, que espero y deseo que se convierta en una tradición. El año pasado, por estas fechas, Alfonso presentó aquí en el Ateneo su novela Cuento del Norte, una novela que ha tenido mucho éxito y que estaba basada en la vida de Juanín, el famoso maqui que estuvo por los montes de Cantabria, fundamentalmente por la zona occidental, y que ha sido uno de los mitos de la Cantabria presente. Hoy, Alfonso J. Usía vuelve aquí a presentarnos otra novela que a mí de entrada tengo que decirles que me ha sorprendido gratamente porque no tiene nada que ver con la anterior, habla de otro mundo completamente diferente y por tanto eso quiere decir que no estamos ante un escritor de una sola obra, sino de un escritor que va a ser capaz, espero y deseo, de regalarnos muchas nuevas novelas basadas en ámbitos diferentes. Decía que esta novela, Batio, es completamente distinta, puesto que está ambientada en ese mundillo tan peculiar que es el de los grupos musicales, los sellos discográficos, los medios de comunicación, especialmente las radios y las televisiones, dedicados a ese ambiente tan peculiar y, por tanto, es como un salto totalmente sin red para pasar de una novela basada en una situación histórica y por tanto real, pasar, como digo, a algo completamente diferente, aunque sí es verdad que Alfonso ha vivido ese mundo, puesto que él ha trabajado con muchos grupos musicales, ha estado y ha tenido una propia sello discográfico y por tanto en Batio nos va a hablar de algo que es realmente conocido por él. Yo creo que ha hecho caso a ese consejo que da Ray Lóriga, que es el prologuista de esta obra, que dice eso de que escribe de lo que sepas. Este es el primer consejo que un escritor principiante suele escuchar, ya sea directamente o encontrado en cualquiera de las entrevistas. Y es así. Un escritor siempre se siente más cómodo, más seguro, cuando escribe de algo que conoce. Ya sin más, quiero dar la palabra a Alfonso Usía, que va a hablarnos del escritor y, como no, de su hijo. Y por tanto, yo quiero que nos hable de cómo ve él la carrera de su hijo novelista y al mismo tiempo que nos presente al autor que hoy nos trae aquí su segunda novela y además estoy seguro, y lo estoy porque acabo de hablarlo con él, que Alfonso J. Usía está ya preparando su tercera obra y, como he dicho al principio, espero, deseo fervientemente que se pueda presentar el próximo verano aquí en Santander. Tiene la palabra Alfonso Usía. A este acto, a ver cómo salgo del paso, porque no hay nada más difícil que presentar el libro de un joven escritor que añade la circunstancia de que es tu hijo. El año pasado, como recuerda Manuel Ángel, se presentó aquí su Cuento del Norte, que a mí me sorprendió por su facilidad de redacción, su estupendo dominio de la palabra y su profundo conocimiento
de esa región, esa zona maravillosa que abarca desde Novales, Cóbreces, Ruilova, Comillas, hasta San Vicente, Unquera, y se cierra hacia atrás por Caviedes, Treceño, Labarces, y el dominio de la zona, el dominio de los paisajes, de los árboles y de las personas me sorprendieron. Era un cuento del norte, era una historia novelada de Juanín, tan mitificado en una parte de Cantabria, y cuando yo creo que fue un desdichado que se dejó engañar, o que lo engañaron, en su permanencia en el monte, pero me sorprendió sobre todo el dominio de los árboles, el dominio de los bosques, el dominio de los prados, el dominio de las personas, como si las hubiera conocido, cuando realmente, cuando Alfonso nació, todo aquello había terminado. Y de golpe viene este segundo libro, que pasa de los paisajes maravillosos del poniente de Cantabria a el espantoso paisaje de las Barranquillas de Madrid, la ciudad de la droga, de los seres somnolientos, de los espíritus vencidos, etcétera, etcétera. Alfonso ha conocido eso porque Alfonso, y de verdad, que tanto yo como padre, como aquí presente Pili Ornedo, mi mujer, como madre, ignorábamos, sabíamos que Alfonso estaba en la EMI, en un gran sello discográfico, pero ignorábamos realmente cuál era uno de sus principales cometidos. Y uno de sus principales cometidos no era otro que acompañar, seguir, ayudar y mantener en vida a un... Yo no entiendo bien su música, pero parece que es un genio de la música, que era Antonio Vega. Antonio Polo en la novela es Antonio Vega y Andy en la novela es Alfonso Javier Usía. Realmente si mi mujer y yo hubiéramos sabido todo lo que hemos leído 15 años después, yo creo que nos hubieran ingresado los dos en una clínica psiquiátrica. Porque realmente Antonio Vega, considerado como un gran genio de la música moderna, de la guitarra, etcétera, etcétera, era un hombre vencido, un hombre que murió jovencísimo, un hombre que necesitaba todos los días un chute de heroína. Era un heroinómano. Y Alfonso tenía que acompañarle. Y a veces, que también me he enterado por el libro, en mi coche o en el coche de su madre, y tenía que llevarlo a las Barranquillas, un poblado que ya prácticamente ha desaparecido, dominado por una banda de narcotraficantes mafiosos llamados Los Gordos. Uno de ellos quiso matar a Alfonso Usía, a nuestro hijo Alfonso, si no le pagaba a Antonio Vega 20.000 euros que le debía de droga. Y entonces, claro, uno pasa, de pronto, de la maravilla de nuestros paisajes montañeses al espeluznante paisaje de un poblado de drogadictos. Y claro, ¿cómo se traga eso? Pues yo como escritor, de verdad, no tengo en este momento, intento hablar con mucha frialdad.
me ha parecido formidable el salto que ha dado mi hijo. Ha pasado de la maravilla a la putrefacción. Ha pasado, y además valientemente, lo ha contado todo, eh, sin tapujos, eh, sin, eh, sin auroras boreales, con un lenguaje directo, magnífico, trenzadísimo y que engancha. Es un libro muy difícil de escribir, porque Alfonso hay un momento que, claro, se reconoce también como parte de ese grupo. De ese grupo. Me comentaba cuando analizábamos las circunstancias del libro, para que vean ustedes hasta qué punto se llega a alcanzar con el desatino, con el horror de la droga, que Antonio Vega y un grupo de amigos, todos heroinómanos, Antonio, cuando se dificultó por parte de la policía la venta de droga en las Barranquillas, llegaron a ir andando hasta el Escorial, donde había un lugar concreto donde se vendía heroína, andando 50 kilómetros desde Madrid, porque no querían pagar un taxi, porque ese dinero del taxi les servía para aumentar los chutes de la droga. Hasta ese punto se puede llegar. Y ese hombre, que parece que era un gran virtuoso de la guitarra y de la canción y de la creación, llamado maestro por el propio Paco de Lucía, ese hombre estaba absolutamente entregado a la droga. Era mucho más importante para él mantenerse en pie gracias a la heroína que el resto de la vida. Y todo eso le ayudó a Alfonso mi hijo. Y todo eso Alfonso mi hijo, Alfonso Usía, lo cuenta con una enorme valentía, gallardía y maestría literaria. Y por lo tanto, pues yo no tengo más remedio, desde la lejanía de las generaciones, porque yo jamás hubiera hecho eso, ¿no? Quizás no me habría atrevido. Eso es una cuestión de valentía. Desde la valentía del cambio de las generaciones, yo quiero agradecerle su coraje, darle la enhorabuena por la calidad literaria del libro y agradecerle de verdad, de corazón, que haya sabido dar un paso hacia adelante en su carrera literaria. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a mi padre por sus cariñosísimas palabras y, por supuesto, a Manuel Ángel por abrirnos siempre las puertas de su casa. Bueno, la verdad es que sí, hemos pasado de una zona bucólica y de una ucronía bastante fácil de leer y bastante agradable a una cosa que es un poco más salvaje, pero la verdad es que lo de Batio era un proyecto que tenía que haber salido hace tiempo. Lo primero que necesitaba era un poco de distancia, ¿no? Porque si te enfrentas a un relato así que es tan biográfico, porque es biográfico, pero es biográfico mío, ¿eh? No es biográfico de Antonio. Yo estuve en una circunstancia, empecé a trabajar con él en el 2004 y bueno, hasta que se murió prácticamente estuve muy cerca suyo. No trabajando los últimos dos, 3 años, no, pero sí permanentemente en contacto con él casi a diario. Y lo que pasa es que todo viene de un viaje distinto, ¿no? Todo viene yo creo que es un viaje que nace en la mitomanía. ¿Sabes? Yo, pues eso, tienes 19 años y admiras a 4 personas que realmente aspiras un poco a parecerte a ellas, ¿no? No por ser yonki, sino por ser un genio, ¿no? Antonio
A nivel musical, nunca ha sido un gran compositor, digamos, pues eso, que produjera muchísimas canciones, pero las que hacía eran del 9 al 10, ¿no? Y eso se conseguía a base de trabajo, de horas, de horas, de horas, de horas y de horas. Y es verdad que tenía un lado muy punky, muy salvaje, que le cogió en un contexto muy difícil, ¿no? Que yo creo que también es una época. Yo no creo que con todo la valentía del mundo, ¿eh? Yo creo que si a mí me cogiera esa misma circunstancia en ese mismo tiempo, probablemente también hubiera sido un vencido, porque nadie tenía esa información o, digamos, se trataba las cosas de otra manera en los 80, 90 y Antonio venía arrastrando un poco toda esa mierda, porque lo que era una mierda, con perdón, ¿no? Lo que pasa es que yo me descubrí ante una persona que admiraba una barbaridad, que me encantaban sus canciones y un hueco trabajando con él, pues porque nadie podía trabajar eso sin ser un yonki, ¿no? Realmente, ¿no? Al final, el que aguantaba esa vida era complicada, pues porque al final tenías que meterte en sitios complejos y al final, pues siempre acababa fallándole a alguien, ¿no? O porque le robaba mercancía, o porque le cogía y le robaba los instrumentos de música, o por cualquier barbaridad, porque al final era un ecosistema en el que no había mucha gente honesta, ¿no? Digamos. Pero a mí él me enganchó por otra cosa también. A mí él me enganchó porque también fue una universidad para mí, una universidad de calle, de vida y una universidad para poder dedicarme a la literatura, porque si algo me ha enseñado de verdad todos esos años con Antonio o con Polo, como decía la novela, es que me ha ensuciado un poco la mirada, ¿sabes? Y yo creo que cuando alguien te ensucia la mirada de una forma tan salvaje, te permite pues, entrar de verdad en las personas y de verdad ver todo de otra forma y tanto en aspiraciones como en proyecto de vida, a mí me ha enseñado muchísimo para saber lo que quiero, ¿no? Y yo quiero esto, yo quiero la literatura, ¿no? Y entonces tenía que tirarme sin red, ¿no? Tenía que tirarme sin red a una cosa que no tuviera nada que ver con Cuento del Norte y sobre todo que fuera realmente literatura más intimista, ¿no? Una cosa más que saliese de dentro y yo creo que al final es un ejercicio, que es un recorrido en el que empezamos en la mitomanía y acabamos un poco en cierta madurez que se coge después de tragar, ¿no? Y, bueno, en la novela nos limitamos a esos 3 años en los que estuve con él mano a mano. Luego ya en el 2006 él me metió en EMI, en la discográfica, y luego fui su AR, el último disco, y luego ya se murió en el 2009, el 12 de mayo. Pero sí que me permitió realmente, pues eso, estar en una universidad de verdad, de calle y de música, pues que, como decía mi padre, o sea, yo he visto a Paco y Lucía bajar la cabeza y llamarle maestro a Antonio, ¿sabes? Y tal vez yo le decía así a un señor que estaba así muy agachado y ¿qué pasa, Paquito? Gracias, le contestaba. Y yo decía, madre mía, o sea, es que este hombre, luego salimos de aquí y nos vamos al infierno, pero acaba de llamar maestro el mejor guitarrista del mundo, el mejor del mundo, no había otro como Paco Lucía, el mejor del mundo. Entonces, claro, a mí eso me daba muchas pilas. Y a base de pilas, pues aguantas hasta que hay un momento dado en el que no te compensa, ¿no? Hay un contexto, era un contexto muy salvaje de esa época de Madrid, en el que ya pues todo lo que venía de la decadencia de los 80 y de los 90 se había sacado de la ciudad, se había llevado a las afueras, y en las afueras podías hacer lo que quisieras. Y hubo un momento dado en el que ya ese sitio se estaba desmantelando, entonces la verdad es que fue una época en un contexto muy difícil, en una época muy salvaje suya y además con menos posibles, lo que fue todo todavía un poco más feo. Pero si volvieran a hacer y tuviera que elegir una forma de vida, volvería a elegir esta. O sea, volvería a estar con Antonio y me hubiera encantado estar 2 o 3 años antes. O sea, porque para mí ha sido todo. Y creo que en esta novela le he cuidado muchísimo. O sea, el mayor esfuerzo no ha sido en escribir bien o mal o en hacer la estructura correcta o no, sino que realmente no se pudiera dar una imagen mala de Antonio, por muy salvaje que fuera su vida y su forma de ver de las cosas, ¿no? Pero mi mayor reto ha sido cuidarle, cuidar su persona, cuidar sus formas e intentar devolverle con este relato pues todo lo que él me dio. Y nada, estaré encantado de verdad de que lo podáis leer. Es una cosa muy, muy personal, pero que yo creo que os permite conocer una industria, cómo se hacían los discos, cómo se hacían todos los chanchullos de aparecer en la radio, de estar en el número 1 del Corte Inglés y que luego te pusiera 40 principales y todo eso se hacía de una forma pues no muy legal y aquí en el libro vais a ver realmente un retrato fidedigno de cómo funcionaba la industria a principios de siglo y
Y nada, y de verdad estaría encantado que lo leyerais y que lo disfrutarais. Y muchísimas gracias y realmente espero que lo disfruten. Alfonso, yo creo que sería interesante que nos contaras un poco cómo ha evolucionado ese mundo de las discográficas en un momento como el actual en el que prácticamente no se venden discos. ¿Cómo ha sido ese cambio de una industria muy potente, Sí. como yo Ah, creo que tú has apuntado, con mucha oscuridad en torno a cómo se hacen las listas? sí, sí. Yo recuerdo cuando, irónicamente, eh, hablábamos de la lista de la cadena SER, los 40 subnormales, y bueno, ¿cómo era ese mundo y cómo funcionaba? Yo creo que el problema fue realmente lo que cambió la industria de los discos. No ha sido ni el Top Manta, ni el CD, ni nada. Fue la tecnología, ¿no? Y la tecnología te hacía que antes una discográfica tuviera que hacer una inversión enorme de dinero por una banda, ¿no? Entonces eso hacía una criba bestial. Grabar un disco se grababa en analógico. Eso requería pues tener unas mesas analógicas, tener ingenieros que tenían que cortar y pegar cintas, tenían que soldar las cintas. Esto requería al final, cada cinta de 35 milímetros costaba 1.200 euros. Entonces para grabar un disco, pensar que se necesitan casi 25 de esas. Entonces al final, pues eso, más el estudio, más los ingenieros, pues no se hacía un disco por menos de 10 millones de pesetas. Y cuando estamos ya a los finales de los años 90, empieza a haber programas y softwares de grabación que lo que permiten es que tú puedas tener un estudio de grabación, un ordenador por 2.000 euros. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando antes los vinilos aceptaban cualquier tipo de calidad en un disco. Luego se hizo el compact disc, que lo hicieron los japoneses con Panasonic, que fue lo siguiente que agotó la industria, y lo comprimía. Entonces ya daba igual meter una calidad bestial de batería o de bajo o de cualquier cosa, porque luego lo ibas a meter en un CD y solo te iba a dar ciertos baremos de audio, con lo cual ya no compensaba. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo se puso a hacer discos, ¿no? Entonces, a medida que tengas 4 nociones de ritmo y de matemáticas, con los programas estos, pues hacer baterías, bajos, pianos, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que se abrió toda la bestia. Entonces, las discográficas fueron muy lentas, muy lentas, muy lentas y muy dueñas de esa avaricia que ganaron, porque las discográficas, la fortuna que ganaron en los años 70, 80 y 90 es incalculable. Es una barbaridad. Entonces, claro, ni siquiera se adaptaron al proceso digital y ni siquiera, digamos, tuvieron el valor un poco de cuidar toda esa industria que hay alrededor para, pues, entre otras cosas, no pasara esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues que se iban a los 40 principales y decían, oye, chico, yo tengo estos 3 discos nuevos este año, si tú me pones este todos los días y todos los viernes, a partir de la copia vendida 3.000, en la 3001 ya os doy 1,50 € a la cadena SER por cada. Entonces, claro, que hacía, joder, los directivos de 40 solo ponían ahí los que les habían firmado dinero por detrás. Y lo mismo pasaba ahí, lo mismo pasaba para meterte en los conciertos de MTV. ¿Sabes? Que MTV es el gran canal de la música, que es un canal que en 1980 no sacaba negros en Estados Unidos. 1980, ¿eh? En Estados Unidos la música es negra, no, no, podemos llamarlo como quieras, pero además de los Red Hot Chili Peppers, luego lo demás son todos negros. Y claro, o sea, el racismo y la industria ha sido bestial. Y, por ejemplo, a nivel español, no te voy a decir racismo, pero vamos, a un tipo como Antonio no le sacaban en la tele, simplemente porque daba aspecto de yonki. Entonces, claro, joder, el directivo era más yonki que Antonio, pero a él no le sacaban y no le sacaban porque tenía mal aspecto, pues debería estar ahí valorado por su música, ¿no? Que era lo bueno que hacía bien, lo demás a mí me importaba 3 pepinos, ¿no? Y claro, al final la industria se la fueron cargando porque cuando hay alguien muy bueno, todo funciona. Cuando ya empiezan a irse esos buenos porque la cosa no va tan bien, empiezan a gestionar gente que no es tan buena. Cuando ya también esa capa se va, ya solo quedan los que no tienen de verdad escrúpulos. Y esos son los que han dirigido la industria desde principios de 2000. Y vamos, hoy ya no queda ninguna. EMI la fundaron para los Beatles, Pink Floyd y todos estos grupos. La gran discográfica Electric Musical Industries inglesa, pues desapareció en el 2011. Pues BMG ha desaparecido, solo queda Sony. Universal, pues queda igual, que hace discos, pelis, y mañana harán también mascarillas, ¿no? Pero todo eso se ha ido al carajo, ¿no? Y yo creo que ha sido una época que nunca se va a repetir, desde luego. Nos has hablado al principio de que ya estás pensando
trabajando, yo creo que al menos mentalmente, en la nueva novela. ¿Qué es lo que nos puedes adelantar? Si va a ser otra vez un cambio total de ritmo o si va a seguir la estela de la primera en contexto histórico, en un contexto más concreto y más real. Lo poco que sé, porque realmente no sé nada, llevo 2 novelas y me queda un montón por aprender y cada semana es aprender un poco de los escritores que vas admirando, ¿no? Es completamente distinta, porque no. Lo único importante es que me tiene que matar el tema, o sea, me tiene que apasionar. Y entonces, si algo me apasiona, me meto hasta el final. Pero si no, no. Entonces, no tiene nada que ver, nos vamos a los años 90 y a otra época completamente distinta en el País Vasco y ya avanzaremos cosas. Pero vamos, pretendemos tenerlo para el Día del Pilar, el 12 de octubre. ¿Vale? Y vamos, sí. Sí. La novela se llama Ada Valdés, eso sí os lo puedo adelantar y bueno, y entonces nada, estamos ahí ya con los últimos detalles, pero sí, va a ser una novela, ahora yo creo que es tiempo de vatio y de realmente de darle una oportunidad a Polo Targo y a la música española que realmente vais a conocer pues, un lado muy desconocido de la música. Bien, pues ahora sería su turno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor que haga una seña. No tenemos posibilidad de pasar el micrófono por el protocolo COVID, pero si hablan con un poquito de fuerza, yo seguro que les escuchamos sin problema y que Alfonso les responderá. Sí, adelante. En una época en España muy bonita, muy buena, muy calidad. ¿Ves la época actual con desesperanza o con pensamos que sigue habiendo cosas que pueden ser de aquellas joyas? Claro, yo estoy o sea, sí, o sea, ahora hay unas, parece que lo que hay es muy malo, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver porque todo el mundo está haciendo algo, ¿no? Entonces ya no hay esa barrera un poco que realmente legitimaba que un grupo iba a ser bueno por narices porque había una gran inversión detrás. Talento hay, por supuesto que lo hay, o sea, es absurdo decir que no lo hay. Lo que pasa es que ni hay tanta hambre porque realmente o sea, no hay un compromiso. O sea, yo no estoy viendo a 4 tíos matándose por sacar adelante su carrera, ¿sabes? En cambio sí que veo a 4 tíos que antes de salir a un escenario pues están haciéndose una foto en Instagram, están mirándose el pelito, cómo lo tienen, y eso pues a gente como Antonio Vega y demás pues era lo último que les importaba, lo que les importaba era la música. Y sí que veo un cambio en el que veo más compromiso con el parecer y el resaltar y el tal, pues que a un tío que esté 16 horas tocando, ¿sabes? Emilio, hubo un gran violinista en Navarro y de San Sebastián en el siglo XIX, Sarasate. Y este decía que, joder, en una entrevista dijeron, no, pero joder, es que usted es un genio del violín, ¿no? Un genio. Y se cogió un cabreo de cojones y dijo, pero ¿cómo que un genio? Llevo 35 años de mi vida practicando 16 horas al día para que usted venga y me llame genio. Váyase usted por ahí. Y eso es verdad, ¿no? Y sí que me falta un poco al compositor o al grupo que le vea con un poco de garra, ¿sabes? Les veo todos un poco más mayores. O sea, me iría ya a gente como Soel López, Iván Ferrer. O sea, claro, ya veo que es una generación un pelín superior. O sea, pues el Taburete le tengo mucho cariño, pero son muy malos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, todavía hay que aprender todavía, ¿no? En esa época sí que Antonio Vega sonaba, no creo que en cosas principales, pero sonaba bastante. Sí. Sonaba de contra. Sí, en Radio 3 sobre todo. Hoy en día es difícil, ¿no? Hay composiciones tan profundas, tan buena calidad. Sí. Sí, es que los medios no. Mira lo que pasó. O sea, la música en 40 se lo cargaron por cosas como lo que te contaba antes, ¿no? Y luego las radios también están en la independencia, ¿no? Antes había muchísimos medios, estaba FM, estaba Vía Rock Deluxe, que es una joya y ahí está intentando sobrevivir. Estaban, no sé, había más independencia, había ingresos. ¿Sabes? Lo que no se ha sabido es montar ni una plataforma, ni otros focos, digamos, para poder concentrar toda la información. Todos tenemos Instagram, todos tenemos Facebook, todos tenemos 20.000 canales y la gente le llegan cosas de tantos sitios que no tenemos ni siquiera tiempo para analizar lo que nos llega, ¿no? Y entonces al final todo eso hace que cada vez el baremo de verdad vaya bajando y las metas son más cortas. Sí que hay gente buena, ¿eh? O sea, hay
claro que la hay, pero de verdad, o sea, yo, por ejemplo, o sea, Nacho Vegas, el asturiano, o sea, a mí me parece que es un animal, ¿sabes? Un bestia, es un tío que está componiendo con su ordenador, con su tal, todo el día así, y me cuesta encontrarte 10 nombres ahora mismo. Y de los 90 y de los 1000 te digo 50, ¿sabes? Y sigo escuchando la misma música, ¿eh? O sea, oigo todos los días, las semanas, intento buscar novedades y no hay. Yo te lo agradezco. Sí, perdón. Perdón. A ver, tengo que hacer dos incisos. Primero, hay un problema, como les digo, con los micrófonos. Lo que ustedes hablan ahí no está saliendo en la transmisión que estamos haciendo y que luego queda grabada, y que normalmente hay más gente viéndola fuera que aquí en el Salón de Actos del Ateneo. Yo le rogaría que nos limitáramos a una pregunta. Y segundo, el libro se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que cuando terminemos esta presentación, Alfonso estará encantado de firmarlo aquí. Y ahora sí, adelante. El- Oh, hombre, a mí me abruma que me digas eso, pero vamos a ir por partes. Mira, a nivel de literatura, por ejemplo, un escritor que cambia mucho es Ray Loriga, por ejemplo. De repente te hace una novela completamente orwelliana sobre un nuevo mundo que acaba de crearse, o te hace una cosa preciosa como la de ese sábado domingo, ¿no? O sea, ahí sí que es verdad que el estilo siempre es muy Ray Loriga, ¿no? Y siempre va a ser muy salvaje, pero, pero sí que, por ejemplo, le veo. O sea, a ver, Camilo José de la es un maestro, hemos leído todo de Camilo, pero no me atrevería ni siquiera a nombrarlo 2 veces seguidas en la mesa, ¿no? Y luego Antonio, por ejemplo, a la hora de las letras, él no era, por supuesto es tu opinión, para mí no me parecía un buen letrista, él era estaba obsesionado con la musicalidad del castellano. El inglés, el francés, son idiomas mucho más agradecidos para cantar, porque todas las terminaciones son relativamente bonitas y incluso agradables para el oído. El castellano es muy feo. El español es un idioma de oro, por supuesto, pero a la hora de cantarlo, pues tiene frases que acaban muy feas y entonces Antonio está obsesionado con que la última sílaba pues se pudiera alargar, se pudiera correr, pudieras tener esa, digamos, esa musicalidad, ¿no? Él era más yo creo que era un gran artesano de musicalizar letras. ¿Sabes? Y lo que pasa es que no tenía una producción muy grande. O sea, el último disco, por ejemplo, el de 3000 noches, que al final son 9 temas, hay uno que es completamente instrumental y las otras 8 canciones, pues estuvo 5 años para componerlas, 4, ¿sabes? No. En cambio, hay tipos, joder, yo admiro mucho a Andrés Calamaro, argentino, por ejemplo, que me parece un animal de la composición. En el último disco llevó 120 al estudio, 120 canciones que había hecho en 2 años. Y luego de esas 120 ha publicado 30. Pero ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Antonio luego era mucho más artesano, más perfeccionista, luego el otro más bruto, pero yo creo que él, sobre todo lo que era muy buen músico. Sí, adelante. Una maravilla, estoy asombrado, pero me ha dejado triste el que para estas composiciones que son la creación del mundo, ha sido principal y ha sido la de cuando, por ejemplo, comparando con Salazar decía que 30 años de trabajo desde la mañana por la noche. Alfonso, cuando ha escrito todas estas maravillas que hemos leído con su padre, trabajando desde la mañana a la noche. Y aquí parece que si no es por la vida, no tenemos ese genio de la música. No, Antonio trabajaba 18 horas al día. 18. Es un tema circunstancial. Una vez, no, es como si tú tienes hambre, comes y ya puedes trabajar, ¿no? O tienes sed, bebes y ya puedes continuar.
Él comía y luego se caía al suelo. Estaba 16 horas tocando. Yo le he visto caerse al suelo. ¿Sabes? De perfeccionar, perfeccionar, cambiar el tono, perfeccionar, perfeccionar, perfeccionar. La heroína fue una época circunstancial que si hubiera nacido probablemente en 1920 se habría enganchado al rapé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero él era un trabajador nato, nato. Ya sabes lo que decía Rubinstein, el grandísimo pianista. Decía, si dejo de tocar un día, lo noto yo. Si dejo de tocar 2 días, lo notan los entendidos. Y si dejo de tocar 3 días, me pita el público. Claro, yo creo que en todas las enseñanzas, en todas las artes o subartes o plusartes, el trabajo diario, el esfuerzo diario es absolutamente imprescindible. Es un acto de disciplina donde el único jefe de ti mismo eres tú y tu único empleado eres tú. Y respecto a lo de la música de los 60 y los 70, que no te iba a dejar de responder, estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay muchos más estilos a partir de los años 70 maravillosos que no habríamos conocido, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, me encanta la música de los años 60 y 70, escucho muchísima música antigua, pero realmente mi rango va del 78 al 92, creo que ahí es cuando se hizo todo. Como hablarte de todo. A nivel musical, de rock y de eso, o sea. Ah, Sí, sí, no. Sí, adelante. Sí, el padre era una familia de León, era ginecólogo, de hecho, el padre. Y tu hermano mayor de Antonio, Ricardo, que murió, era cardiólogo. Y nada, vinieron a Madrid jóvenes a vivir en, ¿no?, en una familia de clase media, trabajadora. Mariluz, su madre, se dedicó siempre a ellos. Y el padre falleció, me parece que un ataque al corazón. Y vivieron toda la vida en Madrid, en el Liceo Francés estudiaban y sí, era una gente, sí, luego veraneaban en Málaga, era una gente normal, estupenda, eran 5 hermanos, ¿sabes? 3 chicas y 2 chicos, perdona, 6, eran 3 chicos y 3 chicas y una familia estupenda, querida, es muy, muy unida, muy especial. No, yo no, para nada, no creo que haya ningún duelo de ese, no, para nada, ni tipo de venganza, no, para nada. Antonio no era ni muchísimo menos una persona rencorosa. Antonio le cogió una circunstancia, una época y un contexto en el que había una información muy, muy, muy leve sobre un problema. Y además una entrada en Europa, la clase media arrancando, el fin de una dictadura y todo el mundo en la calle. Y al final, pues eso, la mente que se dedica a ser un poco más arriesgada, pues prueba más que otra y Antonio pues tropezó. Pero ni muchísimo menos tenía una intención de maldad, para nada. Era una persona muy noble, muy noble. Bueno, pues su vida ha pasado por ahí, ¿no? Ahí yo no te podría responder por él, pero yo he hablado con él varias veces, hablé muchas cosas de este tema. Él me dijo que hubiera vuelto a pasar. Era lo que le había tocado. Él me dijo que probablemente a lo mejor hubiera podido producir más, hacer otro tipo de música, pero era lo que había pasado. Y me dijo que había conocido unos universos que a lo mejor de otro medio no hubiera conocido. Ni para tanto, vamos, para bien ni para mal, ¿no? Pero para nada era, vamos, a mí me hubiera partido la cara si le hubiera pedido alguna vez heroína, para que te hagas una idea del tipo que era. O sea, para nada luego era tienes que probar esto que es lo más. No. No se le ocurrió nunca ofrecerme nada, por ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, sí, que Tama, pero más que un valle de la droga,
o sea, Ketama es una zona de Marruecos. Yo creo que si quisieran haber puesto algo de la droga, se habrían llamado Chefchaouen, que es como se llama en concreto la droga y el pueblo ese marroquí, pero Ketama es una fusión de músicas. Ketama viene de una fusión de la música india, de la música flamenca y de la música árabe. Y de ahí viene el nombre, que en ese contexto, en ese punto de Marruecos es donde se empezó a hacer ese tipo de música. O sea, no lo hacen por la droga, ni muchísimo menos. Y además, también decir una cosa, con todos mis respetos, Freddie Mercury, que es la mejor voz que ha habido en el mundo, tenía sus adicciones. Montserrat Caballé, que es una persona que no se le puede ni toser, tenía sus adicciones. Sigmund Freud, que es un gran filósofo, tenía sus adicciones. Entonces yo creo que a esta gente hay que valorarla por lo que hace, no por lo que hace luego de puertas adentro, ¿no? Pero por supuesto, vamos, Ketama fue y son muy buenos amigos y con Antonio se portaron muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Es mi madre, ¿eh? Bueno, el tema es un thriller de lucha contra ETA. Es Guardia Civil y ETA puro. Sin ideologías y siendo completamente ecuánime, vamos a contar pues una cosa un poco salvaje real. Pero ya lo veremos en octubre para el Día del Pilar, como se llama mi madre. Sí, aquí vamos a hacer como los veranos de Ana Obregón. Vamos a tener todos los veranos un posado, pero en vez de con bikini, con un libro. Muy bien, pues yo creo que les recuerdo que está vendiéndose este libro Vatio Fuera y que lo firmará sin duda Alfonso Uxía. Agradecerle su Muchísimas presencia gracias. y un aplauso. Realmente lo merece. Gracias por venir a todos y por vuestro tiempo.